Muy bien. Bueno, el capítulo 6 de Romanos es, en lo personal, quizás lo más importante que tiene el libro de Romanos. Hay dos, si bien hasta ahora hemos analizado todo lo que tenía que ver con la gracia redentora de nuestro Señor, ahora el apóstol nos va a introducir en la manifestación transformadora de la gracia. Es decir, ir de gracia en gracia, también como dice la palabra. Romanos tiene quizás dos capítulos muy interesantes, uno es el 6 y el otro es el capítulo 12. Son esos dos capítulos que tienen que marcar la vida de cada creyente. En lo personal, como testimonio, cuando leí estas cosas y tenía más o menos, estaba yendo al Instituto Bíblico y tendría como 23, 24 años, más o menos. Y se dieron estas clases que a mí me generaron muchas incógnitas, muchas dudas. Y entonces le pregunté al profesor cuál era la manera, ¿no?, de resolver aquellas dudas e inconvenientes que yo tenía. Y en ese momento, él no me pudo responder la manera práctica que vamos a ver ahora, más adelante, de cómo el Señor y cómo el Espíritu Santo actúa. Y a mí me llevó muchos años, soy sincero, muchos años en entender de qué manera obra el Espíritu Santo. Y quizás lo más importante para todo creyente es el cómo hacer. Muchas veces escuchamos del púlpito, bueno, tenemos que tener fe, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que entregarse, hay que hacer. Pero a veces nosotros no sabemos cómo hacerlo. Tratamos de hacerlo y nos frustramos porque a veces no lo podemos hacer, no genera en nosotros la experiencia que hemos estado esperando, la experiencia espiritual. Y entonces muchas veces nos genera frustración espiritual. Y así que una de las cosas que siempre he tratado de investigar, de cómo es el cómo hacerlo, ¿sí? De qué manera el Señor y el Espíritu Santo generan los medios y generan la forma de que pueda ser hecho realidad en nosotros aquello que dice la palabra. Porque con respecto a la vida en el Espíritu, no la vida del Espíritu, no hay diferencia, sino la vida en el Espíritu, porque muchos llaman un proceso de santificación, y a veces no hay que tenerle mucho. La santificación me parece una palabra que no hay que tenerle miedo a esa palabra. Esa palabra significa ir cada día alejándonos más de los pecados, a veces que nos rodean, y podamos sentir en nosotros la presencia del Espíritu Santo en forma más permanente. Es decir, que la gracia que dice el apóstol sea en nosotros no solamente una realidad para salvación, sino sea en cada uno de nosotros una realidad que cada día se manifiesta a través de la obra del Espíritu, y de esa manera nosotros podamos sentir la comunión del Señor en nuestra vida. Porque a veces oramos, nos levantamos a la mañana, oramos, leemos, pero no sentimos en nuestro interior la presencia del Espíritu. A pesar de que lo tenemos. Porque si hemos creído en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, nos hemos arrepentido, dice la palabra que el Espíritu Santo viene a morar. Pero a veces en nuestra realidad cotidiana, a veces no lo sentimos como una experiencia real. Y así que el capítulo 6 va a tratar de hacernos razonar al Espíritu. Claro, parecerá uno de estos que
que hablan de la libertad del espíritu, que el espíritu todo lo hace. Entonces dice, no, pero el espíritu no se puede razonar. Yo pienso que sí. ¿Por qué? Porque si nosotros no razonamos, y la palabra razonar significa no entendemos lo que a nosotros nos pasa en nuestro interior, difícilmente lo podamos resolver. Podamos sí, en una reunión donde hay mucho fuego del espíritu, salir inflamados por esa reunión y vamos y dale para adelante. Pero después llega la vida cotidiana y cuando aparece lo cotidiano, a veces como que sentimos que el espíritu se nos va desinflando. Y deja como, pensamos que deja de manifestarnos, pensamos que se va de nosotros. Bueno, si nosotros entendemos la doctrina o la enseñanza de la presencia y de la obra del Espíritu Santo en nosotros, y la razonemos y la entendamos, vamos a poder siempre estar en comunión con Él. Muy bien, en el capítulo 6, el verso 1, quizás vamos a leer los dos últimos del verso 5, porque recuerden, en los originales no había división, esa la pusieron los hombres muchos años después. ¿No? Dice el verso en el 5:20, dice, la ley, empero, entró para que el pecado creciese. Mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia. Es decir, que la gracia fue más abundante y empujó el pecado. ¿Para qué? De la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Cristo, por Jesucristo, Señor. Y bueno, esta era la idea de Rasputín, ¿no? ¿Saben qué fue Rasputín? ¿Alguno de ustedes? Allá por la Rusia zarista. De Rusia, exactamente. Cuando en 1900, ¿no? Había un monje de la Iglesia Ortodoxa Rusa, ¿no? Y la familia del rey, de la familia Romanov del rey, tenían un hijo que tenía hemofilia, y entonces este sacerdote vino a decirle que Dios iba a obrar, se empezó a embaucar. Eso por un lado llevó a que desde el punto de vista del gobierno, cada vez el gobierno fuese peor, porque creo que el zar Nicolás se metió ahí con eso y no desatendió el gobierno. Pero por otro lado, este monje decía, tenemos que pecar para que se manifieste más la gracia. Es decir, cuanto más pecamos, más la gracia se va a manifestar para salvación. Y eso es, podemos decir, la anomia, la contradicción que aparece en estos 5 capítulos. El apóstol ante estos 5 capítulos quiso mostrar que la gracia de Dios de salvación estaba por encima de la ley, del pecado y de la muerte, como dice estos 2 últimos versículos. Y cuando había multitud de pecados, más se manifestaba la gracia. Pero una vez que se manifestó la gracia en nosotros y generó en nosotros la presencia del Espíritu Santo a través de la experiencia de conversión. Y hago énfasis en esto porque hoy en día, y ustedes cuando sean unos años más adelante, cada vez van a escuchar menos hablar de la experiencia de conversión, del nuevo nacimiento. Van a escuchar, sí, del poder de Dios, del poder del Espíritu, de la presencia de Dios, de todo lo que Dios hace de afuera hacia adentro. Como que todo está en manos de Dios y Dios es responsable de todas las cosas. Pero sabemos que no es así. Una vez que hemos experimentado la salvación, el Espíritu Santo comienza a manifestarse y debe de manifestarse en medio. Entonces en el 6.1,
aparentemente el apóstol Pablo, como había escuchado esto, bueno, pequemos más para que más se manifieste la gracia. ¿Cómo comienza el 6.1? ¿Qué pues diremos? Sí, Nancy. Dale, Nancy. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. No más. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Medio como lo que decía Rasputín, ¿no? Sí, bueno, pequemos. Estar en pecado, seguir en pecado para que parezca la gracia. Para que más se manifieste la gracia de salvación. Pero permanecer en el pecado. Claro, dice, perseverar, es decir, voy a seguir cometiendo actos ilícitos, malos pensamientos, me voy a comportar mal con mis hermanos, con la gente incrédula. Si voy a tener una vida pecaminosa, como este monje era un desastre, tenía problemas sexuales, tenía de todo, no le faltaba nada, ¿no? Entonces, claro, entonces voy a perseverar en el pecado para que se manifieste, cuando dice la gracia. ¿Qué entendemos nosotros por gracia? Porque a veces decimos una palabra y no nos damos cuenta. Favor no merecido. ¿Qué más? Un regalo. ¿Qué más? ¿Qué es la gracia? La gracia de Dios en este sentido. El perdón de pecados mediante la sangre de Jesucristo. La obra de Cristo. La obra de Cristo fue una obra de gracia. ¿Por qué? Porque la salvación se obtiene por gracia, por regalo de Dios. Entonces, cuando dice que se manifestó la gracia, se está diciendo que se manifestó la obra de amor de Dios, como está allá en Juan 3:16, que de tal manera como Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál fue la gracia redentora? La muerte de Cristo en la cruz. Ahora, esa muerte de Cristo no solamente genera la salvación, sino que la salvación es el comienzo de una acción mucho más profunda que tiene que ver con una total transformación del ser humano. Una total transformación de la vida. Así como le ocurrió a Zaqueo, ¿no? ¿Qué le pasó a Zaqueo? ¿Se acuerdan de Zaqueo? A ver, los que hemos sido maestros de niños, le hemos repetido esa historia un montón de veces. Así. Se trepa al árbol. Y cuando el Señor Jesucristo se encontró con Cristo, ¿qué le pasó a Zaqueo? ¿Qué hizo Zaqueo? Se levantó y dijo, Señor, Quise devolver todo. Mi vida cambió, porque de ser un ladrón, a todos los que le robé le voy a devolver 4 veces más. Mirá, se había robado, ¿no? Lo devolvé 4 veces más. Y si alguno ha defraudado, también lo voy a resolver. Es decir, hubo un cambio profundo en su vida, ¿producto de qué? De la obra del Espíritu Santo. Porque nadie le dijo a él qué era lo que tenía que hacer. Sino que fue el mismo Espíritu que te redarguye del pecado en tu interior y genera el cambio. Entonces en el 2 dice Nancy. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Muy bien. Y ahora comienza a razonar. ¿A razonar qué cosa? Lo que hemos muerto al pecado. Es decir, que cuando uno se convierte, ¿qué es lo que experimenta? El arrepentimiento, primeramente. Muy bien, después del arrepentimiento, ¿qué es lo que viene? Una transformación. ¿Qué? ¿El nuevo qué? El nuevo hombre. El nuevo hombre, el nuevo nacimiento. Y uno siempre cita, ¿no? El de 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Las cosas viejas Pasaron. y aquí todas son hechas nuevas. Hay un hombre nuevo. Pero hay otros textos, y lo vamos a leer en esta tarde. ¿Cómo?
Ya vamos a ver porque son importantes. Vamos a ir a Juan capítulo 1. Sí, Tommy. ¿Cómo dice en Juan capítulo 1? El verso 12 y 13. Hasta todo lo que le recibieron, a los que le creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, Y el 13. los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está. ¿Qué nos dice ahí? Que si que hemos creído, Dios nos engendra como qué. Oiga, ¿Cómo qué? Como sus hijos. Como sus hijos, ¿no? Los cuales no son engendrados. Después, si vamos al capítulo 3, el Señor Jesucristo vuelve a repetir lo mismo. En la experiencia de Nicodemo, ¿qué le dice a Nicodemo? Juan, Tiene que volver a nacer. Juan capítulo 3, Que tiene que nacer de nuevo. exactamente. El verso 5, ¿cómo dice? Respondió Jesús, en cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El 6, Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. nuevamente el Señor dice, mira, no podés entrar al cielo, así que si no naciste de nuevo. Y así que hace muchos años atrás, ¿no? El advenimiento de todas estas doctrinas hablan mucho del pecado, decía un pastor, ustedes tienen que preguntar a la cristiano, ¿usted nació de nuevo? Si el cristiano te entiende esa frase, va a estar seguro que es salvo. Ahora, si no la entiende, Preocúpese. vamos ahora a 1 Pedro, el otro texto interesante. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Más atrás. No. 1 Pedro 1, verso 3. Verso 3 y después el verso 23. A ver, ¿cómo dice 3? dice, bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Está bien? Sí. Y el renacer. ¿Qué significa renacer? Es una palabra con los pibes está de moda, ¿no? Está todo re lindo, ¿eh? Vamos a, ¿cómo era Nicolás? ¿Re cuánto era que había puesto usted? ¿Re cuánto era? Recreo. A recrear. A recrear. Muy bien. ¿Y el 23 cómo dice? Siendo Pues han nacido renacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Muy bien. Entonces, con esto, ¿qué es lo que concluimos? Vamos de vuelta y a Romanos 6. ¿Qué es lo que estamos concluyendo? Que aquellos que hemos recibido la gracia redentora de Cristo, hemos nacido ¿de qué? de De nuevo. nuevo. De nuevo. De nuevo. Hemos nacido de nuevo. Entonces, ese nuevo nacimiento significa una nueva vida en nosotros. Significa la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esto no es menor. Esto, como dicen los chicos, lo tenemos que cranear, ¿no? Tenemos que meter ahí en la cabeza, para que podamos entender la experiencia que tiene el cristiano de la transformación. Por eso el apóstol dice, desde el día que creíste, allá en Efesios 1, 13 y 14, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, ¿no? Y el cual es la zarra de nuestra fe, es decir, Él es el anticipo. Dios nos anticipó a nosotros para que experimentemos la obra de Dios, el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces dice acá, el verso 2 del 6.2 de Romanos, en ninguna manera vamos a permanecer en pecado, porque si no la gracia no se va a poder manifestar.
Se va a manifestar solamente una gracia de salvación, pero vamos a seguir siendo unos desgraciados como siempre. Es decir, sin consuelo, con experiencias difíciles, con experiencias truncadas, frustrados. Para que todo eso no ocurra, tenemos que entender que el cristiano, cuando nace de nuevo, deja atrás su vieja naturaleza de pecado. Y ahora va a poner el simbolismo del Espíritu Santo. Tristemente, después de la primera época de los padres de la iglesia, no, hacia el año 200, ya el bautismo cambió de idea, dejó de ser un símbolo para transformarse en una experiencia. La gente no se bautizaba, no se salvaba, empezó a aparecer la creencia, ¿no? Por eso el emperador Constantino no se bautizó hasta el último momento de su vida. Bueno, ¿para qué? Para estar como en limpieza delante de Dios. Y entonces, ahora acá el 3 y el 4 y el 5 te va a meter en la doctrina del bautismo. ¿Qué significa? En la enseñanza espiritual que tiene el bautismo. ¿Cuál es? Veamos. 3 y 4. 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Así que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que el bautismo es un símbolo. Así como que, como yo me sumergí en el agua, estoy dando ¿de qué? ¿El simbolismo de qué? ¿De la qué? La muerte al hombre viejo. De la muerte a la vieja naturaleza. Y cuando me levanto del agua, tengo una nueva vida. Ahora, todos los que estamos aquí, ¿nosotros hemos experimentado la nueva vida? ¿Sí o no? Sí. Sí. Tiene que ser un sí enfático. Porque si no, tenemos que volver a los rudimentos de la fe. Entonces, ¿y por qué es importante? Porque eso lo tenemos que introducir, no sentir. Hay doctrinas que se tienen que entender y comprender, no solamente sentir. Y la acción de no sentirla no significa que eso no sea una realidad. El cristiano está muerto al pecado. ¿Qué me afirma? ¿Qué muerto al pecado? ¿Sabes? Cuando tengo tentaciones, tengo problemas, de cuando me sube la tanada, que me enojo, me peleo, y me pongo mal, y... Eso no es el espíritu, madre. Sí, tenés razón. Pero eso no significa que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue completo. Cuando decíamos que el sacrificio fue redentor, expiatorio. Si redentor significa que ocupó mi lugar, expiatorio, que pagó mi culpa, y entonces yo fui hecho justo delante de Dios. Todas esas acciones ahora vienen a mi vida y se tienen que hacer efectivas. ¿Lo entiendes? Todavía se nos repite. ¿Lo alcanzo a comprender en la dimensión que tiene? Y entonces el verso, por eso dice, cuando vos resucitas, después que te convertiste, no es que después que te bautizaste. Yo siempre digo, si tu vida no cambia antes del bautismo, por más que te zambullamos 300 veces, no va a cambiar. El agua no te cambia. Será la emoción, lo precioso del bautismo, que todo el día que te bautizás parece que ese día estás en el cielo. Pero al otro día te diste cuenta que seguís estando en la tierra, cuando te pasa la misma cosa que si te bautizaste un domingo, la misma cosa que te pasaba en el juego el martes o el viernes.
Llegas a la otra semana con la misma frustración. Es decir, que a veces nosotros estamos frustrados espiritualmente porque no hemos entendido el proceso de salvación hecho por Cristo en la cruz. Fue pleno, que fue completo, del cual nosotros ahora no tenemos que apropiar. Romanos capítulo 6 va a tratar de que nosotros entendamos esa experiencia. Porque esa experiencia va a ser fundamental para tu vida cristiana futura. Hoy me acuerdo, Nicolás escribió, ¿no? Ando medio mal, ¿no? Estoy medio caído. Lo tenemos que hacer público porque vos hiciste público. Así que... No hay problema, no hay problema. No estamos haciendo ninguna diferencia. Ninguna cosa que no sea correcta. Y ahora, ¿por qué a veces nos sentimos mal? Porque a veces queremos sentir cosas cuando en vez de sentirlas, tenemos que haberlas entendido y haberle puesto la fe necesaria para que se hagan realidad nosotros. Allí, fíjate, entonces el apóstol ahora te mete en tu razón. 5. Porque si fuimos plantados junto con él a la semejanza de su muerte, ¿cómo termina? También lo seremos de su resurrección. Así también lo tenemos en la de su resurrección. ¿Y si a qué resurrección se refiere? ¿Usted qué le parece? Cuando venga el Señor y todos resucitemos, ¿a esa se refiere? No, está hablando de la resurrección de Jesús, ¿o no? No, está hablando del nuevo hombre. De la vida después de la conversión. ¿Por qué? ¿Cómo lo fundamento? Bueno, el verso 4, que dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte. Exactamente. En lo anterior va a ¿qué? A reafirmar lo que dice en el 5. En el anterior te dice, mirá, el bautismo es muerte y resurrección. Entonces va a ser una muerte espiritual y una resurrección de carácter espiritual. Después tendremos nosotros al final la muerte física y la resurrección cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Pero en el momento de la conversión pasa esto. Hay una muerte espiritual y una resurrección espiritual. Y a partir de esa resurrección espiritual, el Espíritu de Dios comienza a manifestarse en nosotros. Por eso le dije al principio, ¿ustedes sienten la manifestación del Espíritu en su vida? Sí. Pues si usted me dice, no sé, y puede ser, y a veces sí, y a veces no, y a veces ocurre, a veces sí, y a veces no. ¿Por qué? Porque a veces nosotros estamos esperando que se manifieste a través de los sentidos, y no se manifieste a través de la fe en su palabra, y a través de la acción, la fe en su promesa, de las cuales nosotros nos tenemos que apropiar. Entonces el 5 dice, porque si fuimos, así en el bautismo, fuimos sepultados, ahora hemos resucitado. Y entonces ahora viene, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es, nosotros tenemos que resucitar. Cuando yo hablaba de esta experiencia, ahí en el instituto, hablaban de que el cristiano tenía que morir y tenía que crucificar la carne, la vieja naturaleza, y hablaban siempre de la muerte. Que yo tenía que morir, y estaba bien, yo tenía que morir. Pero ¿qué pasaba? No me contaban qué pasaba después. Y entonces yo me quedaba en esa experiencia de solamente de la muerte, de lo negativo. Y no me impulsaba a pensar que no me tenía que quedar allí con lo negativo, sino después de pasar por esa experiencia de negación, viene otra, la experiencia más importante, que es la experiencia de la resurrección. Y esa experiencia de la resurrección es la que ustedes, después que terminemos esto, es la que tienen que ir aplicando
día a día en sus cosas. Hay cosas que tenemos que entregar a muerte para que resuciten cosas nuevas. Y allí lo interesante del apóstol en este capítulo, que va a tratar de que vos lo comprendas en forma plena en tu cabeza. ¿Para qué? Para que después que lo entendiste lo puedas transformar en una experiencia de fe profunda que genera la transformación, la verdadera resurrección y vencer a nuestra vieja naturaleza. De allí vamos al verso 6, y acá hay una palabra importante. Anote, este capítulo tiene 3 palabras importantes. 6.6, sabiendo. 6.11, pensar. Y 6.12, no reine. Son las 3 frases que vamos ahora a tratar de comprender. ¿Y qué es lo que primero tengo que saber? Que habla con saber, ¿qué significa saber algo? Entenderlo. Entenderlo, ¿qué más? Tener conocimiento de eso. Tener un conocimiento, sí. Una cosa la puedo entender por arriba, puedo entender en su profundidad. ¿Es así? Esta semana yo tenía que calcular unos metros de una cosa y me faltaba una medida. Y entonces yo sabía que en la escuela me habían enseñado Pitágoras. Entonces, bueno, yo sabía Pitágoras, pero no solamente que lo tenía aprendido con alfileres, sino que lo sabía bien. Entonces no me preocupé. Apliqué Pitágoras y enseguida resolví la medida que a mí me faltaba. ¿Cuál era? Estaba Graciela y dice al lado mío, sí, yo se lo estudié hace un montón de años, pero ni me acuerdo. Claro, una cosa es que vos lo sepas agarrado con alfileres. Y otra cosa es que lo sepas en profundidad. Cuando vos una cosa la sabés en profundidad, la puedes aplicar. ¿Qué es lo que tengo que saber? Según el texto. No Pitágoras, otra cosa. ¿Qué es lo que tengo que saber? Siendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Acá en este texto hay una carga doctrinal terrible. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que nuestro viejo hombre, ¿qué es nuestro viejo hombre? Nuestra vieja naturaleza. Nuestra vieja naturaleza, ¿qué más? ¿Qué es la naturaleza? Vamos a profundizar un poquito más. La carne. ¿Cómo? Las intenciones. La carne, las intenciones. La carne, las intenciones, ¿qué más? Nuestro malo deseo. Vamos por Corazón. afuera, no. Hasta ahora lo estamos describiendo de afuera. No nos estamos metiendo a dónde. Pecado. Seguimos por afuera. El corazón. ¿Quién es el corazón? Nuestro viejo hombre es nuestro yo, nuestra personalidad, lo que yo soy. El Nicolás, el Jesús, el Maca, ese, que a veces nadie conoce, que está metido ahí adentro y que tiene, que lo que el Señor lo conocía, ¿no? Cuando vino a decir, ¿qué? ¿Tus discípulos no se lavan las manos? No, porque así cuando comen, para que no se contaminen. Y entonces, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo? En Mateo 15. ¿Recuerdan? Que no contamina lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. Ahí le mando una lista, ¿no? Vamos a leerlo ahí, esos somos nosotros, miren. Esa la vida, pero es así. Mateo 15, 19, ¿cómo dice? Hoy no tengo apuro, así que si no terminamos, le vamos a dar a este capítulo. Después los otros van más rápido. Pero son 6, 7, 8, 12 y 15. Y después lo demás no es tan complejo de entender. Como dice Mateo ahí. Porque Porque del corazón salen
los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Perdón, no, me perdí. 15. Sí, está bien, está bien, Está está bien. bien, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es decir, hay que describir lo que es la vieja naturaleza, lo que es el hombre sin Cristo. Quizás confirmando lo que está allá en Juan 5, 17, ¿no? Vosotros, ¿qué cosa? Vuestro padre el diablo. Yo siempre lo Los repito. deseos de vuestro padre. A veces nosotros pensamos que somos unos buenos tipos. O unos buenos, ¿cómo se dice? Personex, no sé, caraconéticos. ¿Cómo se dice? O unas buenas mujeres. O unos buenos hombres. Y el ser humano, como dice allá el capítulo 3, estamos muertos, ¿qué cosa? En nuestros delitos y ¿qué? Pecado. Estamos condenados. Entonces, nuestro viejo hombre no se puede arreglar. Por eso no nos podemos salvar por obras. Porque no hay nada que hagamos que se pueda cambiar lo que ya hice. Entonces, ese viejo hombre, con todo lo que era, 6, ¿qué fue? Muerto, Mira, el Señor lavado conjuntamente con Cristo. fue ahí, Fue crucificado. fue crucificado, fue decir, lo pusieron al Señor y arriba pusieron a Ignacio, a Tomás, a papá, a Leo. Lo engañó, lo engañó. A Nico, Ha hecho a propósito ese Leo. a Leo, a Geri, a Maca, a Nancy, y hasta la persona que más buena que pueda parecer. A la Madre Teresa. No hay bueno ni uno solo. Gandhi también ahí. ¿Bien? Gandhi también. Gandhi, Buda, Ignacio y todo. No hay bueno ni uno solo, dice la palabra. Entonces, decir, yo fui clavado en la cruz del Calvario. Cuando vos decís, yo fui clavado también en la cruz del Calvario, y allí morí. Y pensá en esto, y allí morí. Entonces, mi personalidad, mi manera de ser, todo lo que yo puedo ser, toda la iniquidad, cuando hablo de la iniquidad, es la carga del pecado, la esencia del pecado del ser humano, que no se puede corregir. Por eso tenía que morir. Por eso era la abundancia de la gracia. Claro, esto que pasa, esto no lo escuchamos todos los días, menos ahora. Que hablamos de la autosuperación, de toda la autoayuda, que vos podés, vos dale, vos para adelante. Y por eso vos te frustrás. Porque cuando vos confías en vos mismo, te das cuenta que vos no podés. ¿No es así? Vos no podés. Entonces, cuando vos no podés, te das cuenta que caes en un pozo de depresión. Y eso hace que tu vida espiritual a veces decaiga. Porque no entendimos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada. No es que tiene que ser. Ya fue. ¿Entendemos la diferencia? No es futuro ni presente, Sí, es pasado. La Es el momento en el que respiras. La obra de Cristo en la cruz fue completa. Por eso Pablo dice, sabelo. A ver si lo podés entender, Ignacio querido, que sos como un burro. Que por eso te pasa la cosa que te pasa. Porque no entendés. ¿Qué es lo que no entendés? Que tu naturaleza pecadora fue crucificada y está muerta. Entonces, si está muerta, ¿qué pasa? ¿El muerto se puede manifestar? No. Salvo los muertos vivos de Walking Dead, los demás no se puede manifestar ninguno. Pero nadie quiere ser ese tipo de manifestación. Nadie quiere ser un resucitado de eso. ¿Por qué?
Uno sigue muerto. Se mueven, pero siguen muertos. Yo en ese tema creo que la primera vez que me di cuenta de que algo había pasado en mi vida, más allá de haberme bautizado, fue cuando pasó algo por mi mente de mi vieja naturaleza, que yo normalmente hubiese hecho algo que no debía, y pasó como si nada, pasó por la mente, pero no le presté atención a lo que pensaba en ese momento. Y ahí fue la primera vez que me llamó la atención lo que había hecho, ¿no? La formación del espíritu. Exactamente. En otro momento hubiese reaccionado de una manera distinta. Exactamente. El espíritu obró y quitó. Cuando vos dejás que se manifieste la nueva criatura, y ahora se va a producir una lucha. Después que te convertís se produce una lucha. Mire, el que no tiene lucha espiritual, Es constante. no sé hasta dónde es cristiano. Por eso vos no tenés que tener temor nico de tener lucha espiritual. Todo la tenés. Se preocupe. Tener la lucha no significa que yo tengo que quedarme ahí en la lucha. Pero sí, ¿qué cosa? Es una señal Se evidencia. de que el espíritu está en mí y ahí generan dificultades. ¿Saben cuántas veces yo me pregunté, ¿será cierto todo esto? Porque lo que hacía el viejo hombre, lo que hacíamos como en nuestra vieja naturaleza, no tenía remordimiento, ni el Espíritu Santo redarguía, ahora sí. Claro, Entonces es una evidencia del sello del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo. claro, exactamente. Por eso dice acá, nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, con Cristo. ¿Para qué? Ya te explica el por qué. Pues mira el apóstol, claro, mira, el apóstol Pablo, Dios lo había iluminado de una manera para que escribiese la cosa clarita, porque después nadie va a ser al distraído y digan, no entiendo. Me sigo pecando porque no entiendo, porque me tomó un espíritu. Me vino el espíritu de tentación y me arrastró. Siempre, ahora con esta muda los espíritus, vienen, siempre le echan la culpa al espíritu, ¿no? Me tomó el espíritu de adulterio, y entonces fue por eso que tenía a mi esposa. Me tomó el espíritu del robo y por eso me quedé con lo que no era mío. La culpa la tiene el espíritu, no vos. Y ahí está la indicación. Cuando una persona Se escudan detrás del espíritu. le echan la culpa y no se dan cuenta que su vieja naturaleza, entonces su vieja naturaleza no se puede corregir. Y cuando vos te das cuenta que estás muerto en los delitos y pecados, y que tu hombre viejo murió con Cristo, ¿no? Entonces, fue crucificado con él, para que nuestra vieja naturaleza, ¿qué cosa? Sea qué cosa. Destruida. ¿Qué más? ¿Qué otra versión tiene usted? A ver. ¿Tú dices destruida? Que no sirvamos más al pecado, dice. No, pero en vez de... Yo tengo para que el cuerpo de pecado sea deshecho. ¿Ustedes cómo tienen? Destruido. Destruido. Una cosa destruida, está la machacamos. ¿Vieron lindo romper una taza, algo, con un martillo que no le da y que se rompe todo? Nunca le... Que no sea de la esposa. A veces es lindo romper algo, ¿eh? Porque uno lo machaca y se descarga la adrenalina y la bronca que tiene. Pero bueno, me acuerdo con mi mamá, bueno, les cuento una... La primera vez que mi mamá la había enojada, ¿no? Mi padre era un desgraciado que no tenía nombre, ¿no? Entonces le hacía la vida imposible a mi vieja. Yo era chiquito, ¿no? Y tomaba, y un día mi mamá se cansó. Y entonces entró una crisis de nervio y estábamos comiendo. Yo me acuerdo como si fuera hoy, y eso pasó cuando yo tenía 8 años. Una noche de invierno, oscura, una luz que no había ni época, no había ni luz. Así que era un hilito que era una penumbra. Mi mamá se cansó y dice, así que no querés comer, porque un día la comida tenía mucha sal, otro día tenía poca sal, otro día estaba cruda, otro día estaba demasiada cocida. No hay nada que le venía bien. Así que no comer, y mi mamá era listo, ¿no? Y empezó a agarrar los platos con la comida y los rompía todo así en el piso. ¡Rompió todo! Desde ese día mi papá nunca me hizo mal lío. Pero ahí ella rompió todo. ¿Y qué pasa? Y se liberó de todo el agobio que era mi viejo. Que era terrible la vida que tenía. Aparte que le pegaba y toda la historia. Después ya no le pegó nunca más, por suerte.
Se liberó de eso. Ahora, nosotros, fue deshecho esa vieja experiencia. Ahora pensemos nosotros. Tenemos que entender que nuestra vieja naturaleza ya fue deshecha. Ya Jesucristo la venció y la crucificó en la cruz del Calvario. Terminó. Perdón, lo interesante de ese ejemplo es que no fue por mérito, sino que la obra en la cruz fue completa, fue plena, y no depende, no me no terminó de morir el viejo hombre, o murió a medias, o me faltó romper un plato. Ya está, fue suficiente y pleno. O sea, no puede haber dudas de eso. Por supuesto, lo que pasa ahora, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Que todavía esa vieja naturaleza que en nosotros está y quiere manifestarse. Cuando vayamos al capítulo 7, vamos a ver la experiencia de Pablo también, ¿no? Muchos dicen que fue una experiencia basada en Pablo. Que el viejo hombre, ¿qué pasa? Ah, bueno, ya está, ya terminaste, a partir de mañana estamos todos bárbaros. No. El viejo hombre cada día se va a querer levantar y manifestar. La bronca, la pelea, el engaño, la mentira. No hablo de las cosas groseras, bueno, no, usamos el robo y el asesinato. No dejemos. Vamos por diario. La envidia, el orgullo. Interesante cómo termina el versículo, que dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, ya no somos esclavos, sino que ahora estamos enemistados con el pecado. Seguimos luchando y vamos a seguir pecando, pero ya estamos enemistados. Ya lo hemos vencido. Y ahora empieza la lucha contra el pecado, ya no esclavizados del pecado. Exacto, pero el apóstol quiere decir que en la cruz ya está vencido. Ya el viejo hombre fue crucificado y no se puede, ya está muerto. Ya no se puede mover más. No puede bajarse más de la cruz. Lo que tenemos que hacer ahora es que es lograr que cada día eso se haga más realidad en nosotros. ¿A través de qué? A través de la gracia. ¿Qué es la gracia? Es la manifestación del amor y de la obra de Dios en nosotros. Y ahora comienza, los versículos 7 al 10, a profundizar un poquito esto. Te va dando otras ideas. El apóstol no te da una sola cosa, te va dando muchas cosas. ¿Cómo dice? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si Es decir, el que morimos murió, con ¿qué Cristo, pasó? Una vez ha sido justificado. que el ladrón lo mandaron a la muerte y murió, ¿qué pasó allí? Cumplió su condena. Cumplió su condena, ya fue justificado. Ya pasó. Cuando se murió, se acabó. Famoso dicho, muerto el perro, Ahora sabe. se acabó la radio. Nico, Entonces, anotá para la frase. ¿cómo? ¿Qué? A Nico le digo que anote para el recreo. Que tenía Bueno. razón, en 1789, tenía razón, después lo tenía que estudiar. Bueno, no me quedé ahí. Bueno, porque el que es muerto, y acá te cito, si vos fuiste muerto en la cruz del Calvario, ya fuiste justificado. Ya venciste al pecado y venciste al amor. Claro. Entonces acá te aseguro ahora. ¿Qué dice ahora el 8? Y si morimos con Cristo, creemos Y que si hemos también muerto, y si hemos muerto, y si morimos con Cristo, ¿qué pasa ahora? Nico, ¿qué pasa? Sí. También viviremos en Él, con Él. ¿Y qué otra versión tienen? Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y yo tengo que creemos, doble E. Sí, creemos. Sí, creemos. ¿Qué quiere decir creemos? ¿Vos Acá crees? encontré otra versión que dice sabemos. Ah, el 6. Sí, no, en el 8 hay otra versión que dice, y dado que morimos con Cristo, otra versión, ¿eh? Tengo una aplicación que te compara las versiones. Sabemos que también viviremos con Él. Me gustó Pero yo eso me que quedo con repites. la cosa de que creer, porque no tiene que ver con la fe, Claro. tiene que ver con que vos te lo tenés que asimilar.
Una experiencia de fe uno la tiene que asimilar. No significa solamente decir, bueno, da la palabra y lo creo, porque eso a veces no pasa. Ahora yo tengo que asimilarlo. Yo me tengo que meter en la cabeza toda esta semana que el viejo hombre, el Ignacio y poner el yo de quien sea, fue crucificado. Entonces, por más que él quiera bajarse de la cruz, hay poder para que continúe crucificado, y yo tengo que creer que ese viejo hombre tiene que resucitar en una nueva vida. Entonces creemos también que vamos a ¿qué? A resucitar. ¿Con quién? Con Cristo. Y no habla solamente de la resurrección, allá, al final de los tiempos, sino la resurrección desde el punto de vista espiritual. Muy bien. ¿Cómo dice el 9? Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. ¿Qué está diciendo acá? Que Satanás no tiene más poder sobre quiénes. Sobre nosotros. Vamos acá bien cerquita. ¿Cómo hace la nata? Satanás no tiene más poder sobre nosotros. Amén. Amén. Imagínate, para que vos te lo apropiás. Y decís, no, momentito. Yo no puedo ser esclavo de un pecado. A mí, Porque Satanás no tiene más poder. Es decir, mi vieja naturaleza ya no tiene más poder sobre mi nueva naturaleza. Jesús. no digo que es tan lindo, a mí esa imagen me da a cuando estás una persona hablando pacíficamente y terminar la frase con un Dios te bendiga, a la persona que te está odiando con la mirada y te quiere matar, se queda callado, no te puede decir nada y se va. Me da esa misma imagen, tu Y lo reacción desarmaste. o en la tentación, vos soportás. Satanás, que Dios te bendiga, le decís, porque eso no tenía más poder sobre mí. Así es. Qué interesante, ¿no? Y entonces dice, la muerte ya no tiene más poder sobre quién, sobre Cristo, pero si yo resucité con Cristo, por ende, por carácter transitivo, lo que íbamos a la escuela, ¿se acuerdan? A es igual a B, B es igual a C. Y entonces A es igual a C. ¿Qué quiere decir A es igual a C? Que la muerte ya no tiene más poder sobre nosotros, pero nosotros hemos resucitado con Cristo. Bueno, 10. Cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Y acá está la otra expresión. Así como resucitó el Señor y está en la presencia de Dios, el cristiano ahora resucita nuestra nueva vida y está en una relación íntima con Dios. Estamos viviendo espiritualmente en la presencia de Dios. Esa es, ¿qué cosa? La verdadera conversión y la verdadera transformación. Que si todos los creyentes tuviésemos esta actitud, el mundo sería distinto, ¿no es así? seguro. ¿Qué les parece? Cuando veces cada creyente que nos dan vergüenza, ¿no es así? A veces cada creyente que hacen cada desastre. ¿Por qué? Porque siguen esclavos de su vieja naturaleza, por eso caen en pecado. No experimentaron la verdadera transformación. Y ahora vamos al verso 11. ¿Qué dice? Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como dice entonces, así también vosotros, Considerados muertos al pecado. considerados muertos al pecado. Mi versión dice, así también de vosotros pensad. ¿Qué quiere decir pensar? Razonar, reflexionar. ¿Vieron cuando nos despertamos a las 4 de la mañana y no tenemos sueño? Y se nos mete una idea en la cabeza y empezamos a dar vuelta para un lado y dar vuelta para el otro y pensamos en esto y pensamos en el otro.
¿Y de qué manera lo vamos a resolver? Y damos vuelta y vuelta y vuelta. De la misma manera. Mirá, entonces, esta noche cuando te despiertes, te tenés que poner a pensar en esto. Y a reflexionar. Y como decía Nicolás, y a considerarlo. Y evaluarlo. Y a ver de qué manera fue. Y cómo fue. Y de qué manera me puedo apropiar de esa experiencia. De qué manera mi vida se puede realizar el cómo. No solamente lo que hemos visto hasta ahora, que es la obra que Dios hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, tengo que pensar que es de cierto, ¿qué significa? Que seguramente estamos, ¿qué cosa? Muertos al pecado. Qué bárbaro, estamos muertos al pecado, diría. Bueno, ¿estamos todos solucionados? No, no. No, porque acá está desde el punto de vista de lo que se llama postural. En Cristo estoy muerto. En Cristo he vencido la muerte. En Cristo estoy muerto al pecado. Pero en Ignacio sigue igual, este tipo no cambia, necesita una obra. Y ahora tengo que pensar, ¿de qué manera Dios la tiene que hacer? ¿De qué manera el Espíritu va a comenzar a transformar? Y no tengo que mirar que está al lado. ¿Eh? Ahora estamos todos solos. Yo acá en la pieza no tengo nadie. Y en esto tengo que pensar que mi vieja naturaleza está mal. Cuando empezó el libro del estudio de los romanos, yo pensaba para mis adentros, bueno, cuando llegue el capítulo 6, que me arma lío, dije. ¿Por qué? Porque quizás uno de los párrafos de la palabra que más he leído en mi vida es esto. De una manera leí, de otra manera, hasta que en un momento el Señor me dio la luz y un día me dijo, hay que resucitar. Amén. Y eso es lo que ustedes tienen que pensar. En nuestra vida tiene que haber muerte y resurrección. En nuestra vida, cada pecado tiene que ser entregado a muerte para que allí resucite algo nuevo. Amén. No solamente tiene que entregar a muerte, porque si no, recuerden lo que dice la palabra. Si entregamos, si una casa sacó todos los espíritus, estaba vacía, después fue llena con otros peores. Tenemos que entregar a muerte para limpieza y tienen que generarse, tienen que crecer en nosotros actitudes de un amor sincero, un amor verdadero hacia mi esposa, hacia mis hijos, hacia mis hermanos, hacia los que no son creyentes. Que a veces nosotros hacemos la involución. Nos amamos entre nosotros, pero a veces los de afuera nos dejamos. Entonces tenemos que ser impactados ahora. Primero, lo tengo que saber. Y ahora lo tengo que pensar. Y con el versículo 12 vamos a terminar por hoy. Después viene la semana que viene la práctica. Así que van a tener que leer la semana que viene todo de vuelta. Como dice el verso 12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y acá la palabra, ¿cuál es? Que hemos hecho al principio. ¿No qué? No reine. No rey. Y acá ya tenemos, podemos decir, acá ya se nos abrió un poquitito la puerta. Cuando dice, no reine el pecado, ¿qué es lo que está diciendo? En vuestro cuerpo mortal.
¿Qué es lo que Que no de se- modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. ¿Qué significa por qué? que no Que se no gobierne. enseñoree de nosotros. Nancy, ¿vos estás ahí o te quedaste petrificado? Estoy acá, estoy acá. Como no te movía, dijo, puso una foto y se fue. Como el diputado en la semana, no sé qué. La gran Bullrich. Volviendo entonces a lo que decíamos, bueno, fue una broma, no te enojes. Dos preguntas. Una sobre el tema, no está hablando de la debilidad, de nuestra debilidad, y cada uno tenemos una debilidad más que el otro. Complicado en algo, estamos frisos en algo, a todos nos toca en algo distinto. Otra pregunta, perdón, Sí. otra pregunta. ¿Alguien tiene amoxicilina para Esperanza que tiene la muela de juicio complicada? Yo tengo, venía a buscarla después, justo compré y tengo. Venía a buscarla, si querés, después de la reunión, que venga Exilador. Esa está con fiebre, voy a ir yo. Sí, por eso, vení vos, vení Cristian, cualquiera. Después de la reunión. Bueno, Está cocinando mi marido, voy yo. bueno, ¿cómo lo Voy con tenés? Noelia. Pobre pibe, ¿cómo lo tenés ahí? Bueno, volviendo a lo que estábamos diciendo, no reine. Mirá, acá está. Bueno, Estoy en un recreo ahora. estás en el recreo. Bueno, quedate en el recreo que ya terminamos. Bueno, Faltan 10 minutitos. ¿No? ¿Qué es lo que estamos diciendo? No reine. ¿Eso qué quiere decir? Que no se enseñoree, que no sea un hábito, que no sea una constante el pecado. Que no Que no inunde corramos atrás del que pecado. no seamos gobernados. Reinar significa gobernar. Que no seamos gobernados, ¿por qué? Por el pecado. Que nosotros pueda haber caídas. No tenemos una constante de pecado. ¿Entendemos? Yo cada día, y cada mañana o cada noche, cuando oro y entrego al Señor, y entrego un día, entrego dos, entrego tres, entrego cuatro, en un momento, esas debilidades, como dice Nancy, que para mí no son debilidades, son una fortaleza que no la puedo vencer. A veces, más que una debilidad, es una fortaleza de pecado que a veces nos tiene atado, esclavizado. Y cuando tenemos eso, que nos tiene atado y esclavizado, y se lo ponemos al Señor, eso no nos tiene que gobernar, no tiene que reinar en eso. Por eso el apóstol ahora va a comenzar a enseñarnos el camino del día a día, del paso a paso. Así como el pueblo de Israel, para cruzar el Jordán, tuvo que dar un paso y el agua se corrió un poquito. Dio otro paso y el agua se corrió otro poquito. No era como allá en el Mar Rojo que Moisés tocó y se abrió y pasaron. Era distinto. El paso a paso se va corriendo el pecado. Y entonces nosotros ahora, el Señor nos va a decir, bueno, mira, no tiene que reinar el pecado en tu vida. Y esto pensémoslo. Tenemos toda esta semana. Volvamos, y sea carne en nosotros, nuestra vieja naturaleza, conozcámonos a nosotros mismos. Dice allá hay un texto en 2 Corintios capítulo 15, examinaos a vosotros mismos, si estáis en Cristo. ¿No os conocéis a vosotros mismos? Y a veces a nosotros nos gusta hacer el examen del vecino que está al lado, ¿no? O del otro hermano. ¿Viste aquel? No, ¿viste aquel? Y no, empezamos por nosotros. Ya decía Pedro, es hora que el juicio comience ¿por dónde? Por la casa de Dios, por nosotros. Para que podamos ser testimonios. Entonces, que el Señor ahora nos haga entender que la gracia se va a manifestar mucho más en nosotros cuando podamos tener una vida plena, cuando el Espíritu de Dios se manifieste en nosotros, y cuando nuestra nueva naturaleza cada día crezca más, a fin de que de terminar, de anular nuestra vieja naturaleza. La lucha nunca va a terminar.
pero la lucha puede ser cada día más victoriosa. Muy bien. Que el Señor nos bendiga. ¿Alguna consulta, pregunta o algo? Clarísimo. Piensen en esto, reflexionen en esto, y que si esto lo llegamos a comprender, y lo que viene después, que es el cómo, léanlo los otros capítulos, los otros versículos, es el cómo. Y el cómo lo podemos implementar cada día, y cada día, así como, vieron, cuando uno empieza a leer, al principio le cuesta mucho, pero cada vez va haciendo que más fácil, hasta que uno después lee de corrido. Al principio cuesta mucho, pero si permanecemos en eso, en ello, cada día, la comunión con el Señor va a ser mayor. Y la gracia de Cristo se va a manifestar cada día en nosotros con más abundancia, con más plenitud, y seguramente nuestra fe no va a decaer. Vamos a sentir la presencia del Señor en nuestras vidas día a día. Amén. Bien. Listo. Terminamos. Gracias, Ignacio. Que el Señor nos bendiga. Gracias. Que Nancy Dios los con- bendiga a todos. Bendiciones a todos.